empecé definiendo el marco teórico, los objetivos que nos hemos propuesto, la metodología que hemos seguido y los resultados obtenidos divididos para los catalizadores en polvo y los reactores estructurados. Finalmente se reportan algunas conclusiones a las cuales hemos llegado. Inicialmente voy a introducir unos conceptos sobre la energía, que como todos sabemos se produce a partir de diferentes fuentes. En los últimos 50 años el consumo de energía global ha triplicado, mientras que el porcentaje de las fuentes de energía renovable sobre el total ha disminuido desde el 20% al 11%. El problema de la utilización de las fuentes no renovables, como el carbón, el gas natural y el petróleo, es que tienen muchas más emisiones y son muchos más contaminantes. Como ejemplo, se reportan las emisiones del ciclo de vida de la producción de energía a partir de diferentes fuentes y, como se puede ver, la energía producida a partir de las fuentes no renovables es la que presenta las mayores emisiones de dióxido de carbono, de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas. La energía, después de haberse producido, necesita un vector energético para su utilización en el punto de la demanda, que puede ser, por ejemplo, el hidrógeno o la electricidad. El uso de ambos no produce contaminantes, pero pueden tener altas emisiones si se producen a partir de combustibles fósiles. El hidrógeno es un vector de energía químico y puede almacenarse y transportarse de manera estable y a largo plazo, mientras que los sistemas basados en electricidad normalmente tienen que coincidir con la demanda y el suministro en tiempo real. Además, son vulnerables a interrupciones, puesto que su almacenamiento en baterías y otros dispositivos es muy limitado. El hidrógeno puede producirse a partir de fuentes renovables, como el agua, a través de la electrólisis, aunque en la actualidad este es el método de síntesis menos utilizado. Lo que mayoritariamente se utiliza es el reformado de metano, la oxidación parcial del petróleo y finalmente la gasificación de carbón, que son tres técnicas muy contaminantes. El hidrógeno se puede utilizar en celdas de combustible para generar electricidad. Existen varias tecnologías que se diferencian por electrolito, combustible y temperatura de trabajo. En particular, nosotros hemos estudiado el uso de las celdas de membrana de intercambio de protones, porque son celdas que tienen un tiempo de puesta en marcha reducido, necesitan menos temperatura y se pueden utilizar en aplicaciones tanto estacionarias como móviles. En estas celdas, el ánodo se alimenta con hidrógeno y el cátodo con un oxidante, como el aire. Los electrones generados en el ánodo recorren un circuito externo hasta llegar al cátodo y generan la corriente eléctrica, mientras que los protones migran a través del electrolito al cátodo, donde vuelven a unirse a los electrones y reaccionan con el oxígeno produciendo agua. El desafío de la utilización del hidrógeno hoy en día es su almacenamiento y transporte, siendo que tiene una elevada densidad de energía en masa, pero una baja densidad de energía en volumen. Para su almacenamiento se utilizan dos tipos de técnicas, físicas o químicas. Las principales técnicas físicas es como gas comprimido, pero necesita presiones de hasta 700 bares. Se puede también almacenar en forma de líquido, sin embargo el hidrógeno es criogénico y necesita temperaturas inferiores a 253 grados a un bar. Hay un método intermedio que permite utilizar una temperatura más alta comprimiendo el gas hasta 350 bares. Los métodos químicos se dividen entre reversibles y irreversibles. Uno de estos métodos es la absorción sobre un material con una gran área superficial o sobre hidruros metálicos. En forma irreversible se pueden almacenar como hidruros químicos u otros compuestos de los cuales se produce hidrógeno in situ a través de una reacción. Esto es el llamado almacenaje químico. Nosotros hemos estudiado el amoníaco como material de almacenaje del hidrógeno porque tiene un elevado contenido de hidrógeno y principalmente porque es líquido a baja presión. El amoníaco se puede utilizar aunque sea un material tóxico porque es fácilmente detectable por su olor y tiene un rango de combustión relativamente estrecho respecto al hidrógeno. El amoníaco se descompone en nitrógeno e hidrógeno en una reacción endotérmica. Si el amoníaco viene producido a través del proceso de Haber-Bosch a partir de nitrógeno separado de aire y de hidrógeno producido por electrólisis de agua, usando energía sostenible en todo el proceso, este tendrá una muy baja huella de carbono. Para proporcionar la corriente de salida de la descomposición a una PEM fuel cell, se necesita eliminar de la corriente el amoníaco no reaccionado.
Este se puede eliminar en varias maneras, como por ejemplo separándolo de la corriente por enfriamiento o usando materiales de captura de amoníaco a la salida del reactor. Se pueden también utilizar tecnologías de celda de combustible alternativas a las PEM Fuel Cell que no se ven afectadas por niveles altos de amoníaco, como las de óxido sólido. El amoníaco puede ser utilizado también directamente como combustible en turbinas de gas o en motores, y finalmente se pueden utilizar unos reactores de membrana selectiva al hidrógeno, que permite su separación y la producción de una corriente ultra pura. Actualmente la tecnología de la descomposición del amoníaco se utiliza en sistemas de grandes dimensiones para producir una corriente de hidrógeno y nitrógeno que se utiliza para la galvanización de los metales. En cuanto a aplicaciones medianas, se han propuesto unos prototipos de coches o motores que pueden utilizar el hidrógeno producido descomponiendo el amoníaco. Y en cuanto a pequeños dispositivos, se han preparado unos prototipos, como por ejemplo este sistema que acopla la combustión del amoníaco con su descomposición. Se han estudiado varios métodos para el aporte de energía. El más sencillo es la descomposición térmica, en el cual se aporta energía al sistema en forma de calor. Esta se puede llevar a cabo a presiones diferentes de un bar. Se ha visto que bajando la presión aumenta la conversión, mientras que incrementar la presión a veces puede ser necesario, como en el caso de utilizar un reactor de membrana. Otras tecnologías interesantes y muy estudiada es la tecnología del plasma y también la descomposición con energía solar, que es utilizada por ser menos contaminante. La descomposición se ha acoplado con reacciones exotérmicas para la aportación del calor, y finalmente se ha encontrado un estudio que reporta la descomposición a través de un método mecanoquímico con el cual se ha obtenido una conversión muy baja, pero puede ser una técnica muy interesante. Se reportan también algunos ejemplos de descomposición en presencias de otros compuestos, como por ejemplo en atmósfera de gasificación, donde se ha utilizado para la eliminación de amoníaco de la corriente producto de la gasificación, y la descomposición en presencia de oxígeno, buscando un catalizador selectivo hacia la generación de nitrógeno para prevenir la formación de los óxidos de nitrógeno. Nosotros nos hemos concentrado en la descomposición térmica en presencia de un catalizador, que puede ser soportado sobre un óxido inorgánico con elevada área superficial, y este catalizador soportado se puede depositar en una estructura. La estructura se utiliza en un reactor. Los catalizadores que han presentado la conversión de amoníaco más alta están compuestos por metales nobles, como por ejemplo rutenio o platino. Pero estos son muy caros y a la vez muy contaminantes, son los que están en la parte roja de la figura. En la parte verde se encuentran los metales que son más interesantes a la hora de llevar a cabo la catálisis, siendo mucho menos contaminantes y menos caros. Los mismos metales han presentado resultados diferentes según el soporte que se ha utilizado. El más común es la alúmina, pero los resultados mejores se han obtenido utilizando formas de carbono, como por ejemplo los nanotubos, y se han ensayado también materiales alternativos, como por ejemplo el óxido de silicio o el óxido de cerio. Se ha intentado buscar compuestos que tengan una buena actividad para poder sustituir los metales nobles, porque la conversión obtenida con el níquel, aunque sí alta, no es comparable con la del rutenio. Por eso se han analizado diferentes carburos y nitruros con los cuales no se ha obtenido buenos niveles de conversión. Los materiales que sí han permitido una conversión comparable a la del rutenio son las formas bimetálicas como cobalto molibdeno o cobalto hierro, y en particular amidas y midas de metales alcalinos, que son muy baratas y han permitido tener niveles de conversiones muy altos. Se reporta la energía de activación obtenida con los diferentes catalizadores. Como se puede ver, los valores más altos han sido obtenidos con hierro, rutenio, níquel y cobalto, pero la energía de activación depende fuertemente del soporte utilizado. Los soportes mejores son los que presentan alta basicidad, elevada conductividad electrónica, baja concentración de grupos aceptores de electrones, alta estabilidad térmica y gran superficie específica. La basicidad ha sido identificada como una de las características más importantes del catalizador, y se puede modular también añadiendo promotores que además permiten aumentar las propiedades electrodonantes. La reacción se divide en diferentes pasos, que empiezan con la absorción del amoníaco en la superficie del catalizador, su deshidrogenación en diferentes etapas y la desorción del nitrógeno y del hidrógeno producido.
El paso limitante de la reacción varía según el catalizador utilizado. En particular, se ha identificado que para los metales nobles puede que sea la ruptura del enlace nitrógeno-hidrógeno y para los no nobles es la desorción del nitrógeno, aunque puede variar con el tipo de soporte o promotor, hasta con las condiciones de reacción elegidas. La inhibición sobre el catalizador del hidrógeno generado en la misma reacción se ha propuesto ser el efecto que gobierna la actividad catalítica y varía según el tipo de catalizador, la temperatura, a menor temperatura más inhibición, y también con la presión de reacción. Los reactores estructurados son necesarios en una aplicación real debido a que permiten una portabilidad y una mayor resistencia mecánica a las sacudidas respecto al reactor derecho fijo, una superior capacidad de transferencia de calor y masa y una distribución uniforme del flujo. El área del catalizador disponible es mayor y la relación entre el área superficial y el volumen es más grande. Para la descomposición se han utilizado varios tipos de estructura, como monolitos de canales de cordierita, de titanio o de carburo de silicio, reactores de microcanales, placas de silicio, microreactores con pilares o microfibras. Se han propuesto diferentes modelos matemáticos específicos para cada reactor, que se utilizan para comprender la relación entre las propiedades catalíticas y los parámetros geométricos de la estructura, y se pueden utilizar para predecir el comportamiento catalítico en diferentes condiciones y optimizarlas. Dependiendo de la situación, pueden ser modelos que van desde menos complejos o unidimensionales hasta tridimensionales, y se pueden clasificar como washout, en los que se estudia la conversión dentro de la capa catalítica, de canal, o sea que se estudia un canal como representativo de todo reactor, o modelos de escala de reactor mismo. La finalidad de este trabajo es el diseño de un sistema de descomposición catalítica de amoníaco para generar hidrógeno y suministrarlo a una pila de combustible del tipo PEM para generar energía in situ en aplicaciones pequeñas y portátiles. Por eso se han preparado diferentes catalizadores variando el soporte, fase activa y método de síntesis, evaluado su actividad y estabilidad y se han llevado a cabo una caracterización para relacionar las características con su actividad. Se ha analizado el efecto sobre la conversión de las condiciones de reacción y la cinética de descomposición con el catalizador en polvo elegido. Se ha preparado un soporte catalítico a través de la impresión 3D para su impregnación con metales activos y se ha evaluado la actividad y la estabilidad de las estructuras catalíticas. Se ha caracterizado y se ha comparado con un reactor convencional de cordierita. Después se han preparado diferentes configuraciones geométricas del catalizador estructurado preparado por impresión 3D. Se han analizado el efecto sobre la conversión de la variación de las condiciones de reacción para finalmente diseñar un modelo del catalizador estructurado y optimizar su configuración geométrica. Se han preparado diferentes tipos de catalizador en polvo, variando el soporte entre alúmina, lantana seria y mezclas de ellas, variando los precursores y el tratamiento de calcinación. La serie se ha preparado por precipitación directa, utilizando diferentes precursores y agentes precipitantes, y se han preparado las formas nanopolicristalinas, cubos y rods, a través de un atomizador y un reactor hidrotermal. Las mezclas que se han preparado han sido de alúmina seria y lantana seria con diferentes contenidos. Estos soportes inicialmente se han impregnado utilizando el método de sequedad incipiente, usando el 10% en peso de níquel y el 2% en peso de rutenio. En cuanto a la fase activa, aparte de los catalizadores monometálicos de níquel-rutenio, se han preparado catalizadores bimetálicos soportados sobre seria de níquel con un segundo metal, como por ejemplo el rutenio, el cobalto y el cromo. Los catalizadores bimetálicos se han preparado con un contenido del 2% de níquel y 10% del segundo metal. Se han preparado también un catalizador multimetálico de rutenio, manganeso y cobre, pero que ha mostrado una actividad catalítica muy baja. Se han preparado catalizadores de níquel o de níquel-rutenio soportados sobre seria con diferentes contenidos de metales. Los segundos se han preparado a través de 3 métodos diferentes. Con un método mecanoquímico se han preparado un catalizador compuesto por el 5% de níquel soportado sobre seria con o sin calcinación posterior a la impregnación. En cuanto a la nomenclatura, los catalizadores preparados con el método mecanoquímico se identifican con BM y si no han sido calcinados se indica con SC.
El nombre de los catalizadores empieza con la cantidad de metal, el tipo de soporte, el agente precipitante, el precursor utilizado y la temperatura de calcinación. Las estructuras se han preparado a partir de ceria no calcinada, policristalina o nanopolicristalina. La ceria viene impresa en 3D. Aquí se reporta un vídeo de cómo se ha impreso la estructura. Y después se ha secado, calcinado y se impregna con el o los metales elegidos. Los catalizadores, como por ejemplo el níquel soportado sobre ceria, se depositan en una estructura de cordierita. La estructura impresa en 3D se ha impregnado solo con níquel o con níquel rutenio, mientras que la de cordierita se ha preparado con un catalizador de níquel o níquel rutenio soportado sobre ceria. Para los catalizadores impresos en 3D se han ensayado varios tipos de geometrías, variando el espesor de pared, el ancho de canal y el número de canales. Todas las estructuras se han preparado con la misma altura y el mismo diámetro, y se han evaluado también los límites de la impresora. Se ha llevado a cabo una extensiva caracterización de los catalizadores en polvo y estructurados y se reporta un elenco de las diferentes técnicas usadas. Para comparar los resultados catalíticos obtenidos, se han calculado la conversión del amoníaco, la actividad específica o TOF, y se han comparado variando la velocidad espacial o la relación entre el caudal del gas y la masa de catalizador. Para las estructuras se ha calculado también la tasa de producción de hidrógeno normalizada por volumen de reactor. Los resultados obtenidos con los catalizadores soportados sobre mezclas de óxidos no han permitido obtener una conversión del amoníaco superior respecto al catalizador soportado solo sobre óxido de cerio, y la conversión ha aumentado progresivamente a medida que ha ido aumentando el contenido de ceria. En cuanto a los catalizadores soportados sobre los diferentes tipos de alúmina, se ha analizado el efecto de la temperatura de calcinación y del tipo de precursor, obteniendo que para los catalizadores de níquel la influencia es mayor que para el rutenio. El catalizador de rutenio de lantana presenta una conversión inferior respecto a los catalizadores de alúmina a temperaturas más bajas de 450 grados, mientras que pasada esa temperatura ha mostrado una conversión superior. Con relación al níquel, todas las conversiones obtenidas con los soportes de alúmina son inferiores respecto al catalizador soportado sobre lantana. Los catalizadores soportados sobre ceria son los que han mostrado la actividad catalítica mayor entre los preparados, en particular los 3 óxidos de cerio preparados mediante atomizador y reactor hidrotermal para ambos metales. También, en el caso de la ceria, la temperatura de calcinación resulta ser importante. Se han caracterizado los varios soportes, teniendo que las partículas de alúmina, dependiendo del precursor, tienen formas muy diferentes. Una tiene una morfología hexagonal en forma de placas y su tamaño va de 330 a 226 nanómetros, disminuyendo a medida que aumenta la temperatura de calcinación, mientras que las partículas del segundo tipo tienen una morfología redondeada más pequeña que van desde 26 a 34 nanómetros, y su tamaño aumenta al aumentar de la temperatura de calcinación. Las partículas de las nanoformas de ceria tienen la morfología deseada, nanorods tienen forma alargada, los nanocubos la forma de cubo y las nanopartículas, las nanopolicristalinas, tienen forma redondeada de tamaño muy pequeño, alrededor de 6 nanómetros. Las serias preparadas por precipitación directa tienen también la forma redondeada, pero un tamaño ligeramente superior que va desde 10 a 18 nanómetros. La caracterización por rayos X ha permitido determinar que las alúminas son de 2 fases diferentes de acuerdo con la secuencia térmica de transformación de los hidróxidos de aluminio. Se ha podido identificar picos correspondientes a los óxidos de rutenio o de níquel. En cuanto a los de ceria, los óxidos de rutenio y níquel son menos cristalizados, aunque igualmente se han podido identificar en todas las muestras. Se ha llevado a cabo un intensivo estudio de la temperatura de reducción de los catalizadores, determinando una relación entre la conversión y la fuerza de interacción entre el metal y el soporte. La intensidad de esta fuerza se ha determinado observando los picos relacionados a la reducción de los óxidos de níquel y de rutenio, que varían según el tipo de soporte utilizado, siendo más fuerte en el caso de lantana y alúmina, mientras que en el caso de la ceria estos picos se presentan a temperaturas más bajas, indicando una interacción menos fuerte entre el óxido de cerio y los dos metales. Los picos a temperatura entre 50 y 200 grados de los patrones de los catalizadores de rutenio son los que son relativos al óxido de rutenio, mientras que los picos entre 150 y 400 grados son relativos a la reducción del óxido de níquel.
Los picos entre 300 y 450 grados corresponden a la reducción de la serie superficial y se desplazan a temperaturas más bajas en presencia de rutenio y níquel, como se puede ver comparándolo con el patrón naranja de la serie sin impregnar, debido al fenómeno de spillover del hidrógeno. Tanto rutenio como níquel son capaces de absorber hidrógeno en su superficie y el hidrógeno atómico que se genera puede ser transportado al soporte. Finalmente, se han analizado también la acidez de los catalizadores, utilizando una titulación por pulsos de amoníaco, así como la desorción a temperatura programada de amoníaco, y se ha visto un aumento de la actividad al disminuir de los sitios ácidos fuertes para todos los catalizadores. Los catalizadores de níquel o de rutenio soportados sobre serie tienen comportamientos diferentes durante la reacción. Con el catalizador de níquel se ha visto una progresiva activación a 450 grados, mientras que a la misma temperatura el catalizador de rutenio ha demostrado ser ya activo. Esto ha sido analizado en profundidad a través de XPS in situ, obteniendo que la activación de níquel, que se ha visto a 450 grados, se debe a que esta temperatura no está todavía completamente en forma de níquel metálico, como se ha determinado por TPR. Se ha determinado una relación entre el TOF y la presencia en la superficie de las formas metálicas para ambos catalizadores. En cuanto a los catalizadores bimetálicos, solo el catalizador de níquel-rutenio ha mostrado una actividad superior a la del níquel e intermedia entre los monometálicos, y variando el tipo de preparación se ha obtenido la misma actividad. Utilizando los catalizadores de níquel-rutenio soportados sobre serie, se ha analizado la relación entre la carga de metales totales con la actividad catalítica y con la dispersión del metal en la superficie, determinadas a través de quimisorción de hidrógeno e ICP, y se ha visto que al aumentar de la carga total del metal disminuye la dispersión y al aumentar de la dispersión aumenta la actividad. Además, se ha visto que al aumentar de la cantidad de rutenio sobre el total aumenta el TOF. Se han caracterizado los catalizadores bimetálicos por Raman, determinando que el níquel y el rutenio se encuentran en contacto estrecho entre ellos y con el soporte de serie. Esto se ha identificado también a través de la reducción a temperatura programada. En la mayoría de los perfiles de los catalizadores bimetálicos, la reducción se produce en un solo pico, o un pico ligeramente dividido en dos, alrededor de 100 grados. Al aumentar de la cantidad de níquel, se han identificado picos de reducción del óxido de níquel alrededor de 250 a 300 grados. Se ha estudiado el método de preparación con ball milling, obteniendo que los catalizadores presentan el mismo nivel de conversión respecto a los mismos preparados por IWI, y que la calcinación del catalizador después de su impregnación hace disminuir ligeramente la conversión, pero aumenta notablemente su estabilidad. Se ha determinado que los catalizadores de níquel son mucho más estables que los catalizadores de rutenio, y que la desactivación del catalizador de rutenio alúmina se debe a una sinterización de las partículas de rutenio. Su tamaño pasa de 8 nanómetros a 40, mientras que en el caso del catalizador soportado sobre serie, el tamaño de las partículas queda igual, mientras que hay una volatilización del rutenio. Los catalizadores bimetálicos han demostrado una estabilidad superior respecto a los catalizadores monometálicos. El catalizador con contenido de 5% en peso de níquel y 1% en peso de rutenio ha mostrado una actividad inicial inferior al catalizador con la mitad de carga de metal, pero una superior estabilidad. En el ensayo multiciclos se ha obtenido el mismo comportamiento, y los catalizadores bimetálicos con los dos diferentes contenidos después de 10 ciclos presentan aproximadamente la misma conversión. Para la determinación de la cinética de los catalizadores en polvo, inicialmente se ha determinado la influencia de los productos de reacción sobre la conversión, viendo que la inhibición del hidrógeno es muy importante y la descomposición disminuye a medida que se introduce hidrógeno al caudal de entrada, mientras que con el nitrógeno eso no se ha verificado y la conversión se ha mantenido constante. Por eso se ha podido considerar que el paso 5, o sea la disolución del nitrógeno, es irreversible. Se presentan los resultados del análisis de la velocidad de reacción obtenidos con el catalizador compuesto por 5% en peso de níquel y 1% de rutenio soportado sobre serie. Para determinar la ecuación de la velocidad de reacción, se han comparado las expresiones obtenidas considerando alternativamente cada paso de reacción como limitante, eligiendo la para la cual la suma del cuadrado de los residuos con respecto a los resultados experimentales es mínima, combinándolo con el criterio de selección de modelo y el cálculo de la variancia y del coeficiente de determinación. Se ha obtenido que la ecuación que mejor ajusta los resultados experimentales es la obtenida considerando la primera
hidrogenación del amoníaco como paso limitante, siendo que ha presentado unos errores cuadráticos y variancia más bajo y un valor más alto de MCC y R cuadrado. Se presenta la ecuación obtenida y se puede ver que la velocidad depende de la concentración de amoníaco y es inhibida por la presencia de amoníaco mismo y de hidrógeno. La constante específica K2 depende del factor de frecuencia, de la energía de activación y de la temperatura a través de la relación de Arrhenius. La energía de activación de los dos catalizadores bimetálicos analizados es intermedia entre los valores obtenidos para los catalizadores de níquel y de rutenio encontrados en la literatura. En ese gráfico se presenta el parity plot obtenido comparando la conversión de amoníaco simulada con la experimental para 5% de níquel, 1% de rutenio soportado sobre serie, y se puede ver que tiene un buen ajuste entre sí. La conversión del amoníaco aumenta al aumentar del tiempo de contacto entre el catalizador y el gas y disminuye al aumentar de la fracción de amoníaco e hidrógeno en entrada. En cuanto a los reactores estructurados, inicialmente se ha caracterizado las varias fases de preparación de la estructura de serie y se ha podido determinar, según espectroscopía de infrarrojos Raman y rayos X, la presencia solo de serie y de carbonatos superficiales en el material en polvo. Después de la preparación de la pasta con ácido nítrico, se puede ver la presencia de nitrato de cerio y seria. El nitrato de cerio indica la disolución parcial de la serie superficial por el ácido nítrico. Después de la calcinación se produce una llamada sinterización química, que determina la estabilidad de la estructura. El nitrato de cerio desaparece y el material vuelve a estar compuesto solo por serie y carbonatos. La sinterización química hace que el tamaño de las partículas de serie aumente. En la serie nanopolicristalina pasa de 6 a 14 nanómetros y en la policristalina de 10 a 20 nanómetros. La comparación entre el catalizador en polvo, el catalizador en forma de estructura impresa en 3D y depositado en las paredes de un monolito de cordierita se puede llevar a cabo porque tienen una composición superficial determinada por XPS parecida entre sí. Se ha obtenido que los catalizadores en polvo compuestos solo por níquel soportados sobre serie presentan una actividad superior respecto a los catalizadores impresos en 3D y sobre todo al catalizador depositado sobre el monolito de cordierita. Pero siendo que tienen diferentes cantidades de níquel y diferentes volumen, la producción de hidrógeno se ha normalizado por volumen de reactor y se ha comparado con la relación entre el caudal del gas y los gramos de níquel. Se ha obtenido un resultado muy parecido para los catalizadores impresos en 3D y el catalizador en polvo, mientras que el catalizador soportado sobre cordierita muestra resultados de producción de hidrógeno más bajos. Se ha obtenido un TOF más alto con los catalizadores en polvo respecto a las estructuras impresas en 3D. La conversión del amoníaco es estable, sobre todo en los casos de los catalizadores estructurados respecto al catalizador en polvo. Además, por el catalizador soportado sobre serie impresa en 3D, la conversión ha aumentado a medida que ha pasado el tiempo de reacción. Los catalizadores de níquel-rutenio soportados sobre estructura impresa en 3D se han caracterizado para determinar la cantidad de metales total y superficial a través de ICP y XPS. Los resultados de conversión de amoníaco indican que la actividad aumenta a medida que aumenta el contenido de metales, siendo muy parecida para contenidos intermedios. Se ha elegido seguir el estudio con la composición de 0.5% de níquel y 0.1% de rutenio porque con una menor cantidad de metales se ha obtenido una conversión elevada. Utilizando esta composición, se ha variado la geometría de la estructura y los resultados experimentales obtenidos muestran que existe una correlación entre la cantidad de hidrógeno producida normalizada en base al volumen y la superficie geométrica expuesta por gramo de catalizador. Esto destaca la importancia del diseño de las estructuras catalíticas. Para eso se ha creado un modelo. Inicialmente se ha tenido que analizar varias características para aplicar y simplificar el modelo, como la distribución de la temperatura dentro de la estructura de serie impresa en 3D, determinando que la temperatura es la misma en toda la estructura, y analizando la distribución a lo largo de los canales del níquel y el rutenio, determinando su presencia en toda la estructura. Para el modelo inicialmente se ha analizado la cinética de reacción usando la estructura machacada en forma de polvo, obteniendo una buena relación entre la conversión simulada y la experimental, y una energía de activación de 98 kJ por mol más baja respecto a los catalizadores en polvo analizados anteriormente. Se ha validado el modelo
y el ajuste es menos preciso que con el catalizador en polvo, pero se considera representativo, siendo que no se encontraron desviaciones sistemáticas. Se ha validado el modelo también utilizando las diferentes geometrías, obteniendo también en este caso un buen ajuste de los datos. El diseño óptimo de la estructura empieza con un análisis de las limitaciones de la transferencia de masa para las estructuras con diferentes geometrías, en las condiciones operativas elegidas, que son un caudal de entrada de 10 ml/minuto de amoníaco puro, 450 grados y una atmósfera. El factor de efectividad aumenta a medida que disminuye el grosor de la pared del canal y la relación entre las concentraciones de amoníaco en la superficie y en el seno del gas, que es indicativa de la limitación de transferencia de masa en la dirección transversal, en todo caso es cercana a 1. Además, la caída de presión es insignificante para todas las estructuras. Por lo tanto, el ancho del canal se puede seleccionar basándose únicamente en las limitaciones de la impresora 3D. Se han utilizado 4 valores de espesor de pared y 4 valores de ancho de canal en el rango determinado y se ha evaluado la cantidad requerida de catalizador para lograr una conversión de 90% de amoníaco en las condiciones operativas elegidas. La masa de catalizador requerida disminuye a medida que disminuye el espesor de pared y los números de canales y su ancho se determinan para poder minimizar el porcentaje del área cerca de los bordes de la estructura. Se han obtenido las condiciones geométricas reportadas y la estructura optimizada demuestra una elevada estabilidad. En conclusión, la serie es el mejor soporte para níquel rutenio. El rutenio es más activo que el níquel, aunque ha exhibido una fuerte desactivación a largo plazo. Níquel rutenio es la composición que ha presentado el mejor compromiso entre actividad catalítica y estabilidad, y los catalizadores preparados por IWI y ball milling presentan la misma actividad catalítica. El análisis cinético sugiere que la deshidrogenación del amoníaco absorbido es el paso limitante. En cuanto a los reactores estructurados, la muestra preparada por impresión 3D muestra una actividad superior a la del monolito de cordierita y la estructura optimizada ha mostrado un rendimiento catalítico superior respecto a la estructura inicial. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Hilaria. Y quería saber si hay alguna pregunta en la sala o le queréis hacer algún comentario también para aprovechar que en breve defenderá la tesis. Lo has hecho muy bien, Hilaria. Gracias. Ya ves que no hay preguntas. Si no. En algunas diapositivas, para mi gusto, hay un poco más de letra de lo que a mí me gusta, pero en general está muy bien. Sí, Vale. sí, no tengo demasiadas críticas. Y no te voy a preguntar nada porque conozco muy bien tu trabajo. Bueno. Hilaria, buenos días y enhorabuena por el trabajo que has hecho. Yo tengo una curiosidad de persona que no conoce nada todo este ámbito. ¿Las impresoras 3D que utilizáis tienen que ser especiales? ¿O cómo las encontráis? Los productos sí que entiendo que los hacéis vosotros. Es una impresora que hace la UPC especial para imprimir pastas en lugar de plásticos. ¿Y dices que hace la UPC? ¿Es un departamento de aquí o qué? Sí, creo que está en la zona de Letzape, no estoy muy segura de cómo se llama, pero es como una empresa dentro de la UPC que creo que nació de un proyecto y que montaron esa empresa dentro de la UPC o algo así. Quizás Luis lo sabe mejor. Yo sí lo sé. Es una spin-off que salió de la UPC que se llama RepRap. Está localizada no sé si és Hospitalet de Cornellà. Sí, és del Centre CIM. El Centre CIM és un spin-off del Centre CIM. Sí.
Exacte. Molt bé. I heu influït vosaltres en el disseny o en principi ja estava disposada per aquest tipus de material? Yo creo que ya venía preparada para imprimir pastas. Sí. Sí, sí. Parece que la gente está muy callada. Yo aprovecho ya que te tengo y como ahora estáis tan lejos y nos vemos, pues tú al principio en tu introducción has hablado de las aplicaciones de tu propuesta, pero en este momento habéis estado trabajando fundamentalmente en la caracterización, pero a partir de tus resultados, ¿cuál sería tu primer ámbito de uso, de aplicación que crees que podríais tener? Digamos que aquí he presentado una parte de los resultados porque tenía solo media hora, pero después hemos seguido con un reactor de membrana porque hemos pensado en el sistema global, digamos, y como la PEM, la amoníaco la puede envenenar, entonces a través del reactor de membrana hemos visto que se produce un caudal solo de hidrógeno y hemos estudiado las condiciones para incrementar ese caudal y que sea el máximo disponible. Muchas gracias. Claudia. Sí, estoy aquí. Bueno, si no hay más preguntas, yo simplemente quería preguntarte si después de la tesis ya tienes pensado seguir con esta investigación, si hay unos pasos ya planificados respecto a esta recerca. Esta en concreto creo que por ahora no va a seguir. Esta de la descomposición de amoníaco, creo que no van a seguir aquí en el laboratorio. Vale. Bueno, si no tenemos más preguntas, quiero agradecerte otra vez tu participación en este ciclo y nos vemos, bueno, y no sé si se dice mucha mierda, para el día 5. Y con los demás nos vemos en 2 semanas y os enviaremos informaciones sobre el nuevo seminario. Gracias y buen fin de semana. Adiós. Adeu. 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 Adeu.